Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Promesas de Dios, con el pastor David Leví. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 20. Comenzamos. Y no sé si ya esté o no el título arriba, pero es lo que vamos a estar viendo y va a ser el nombre de la serie con el que vamos a comenzar este año. Y estuve orando, estaba entre este y otro libro, que es Mateo, pero vamos a comenzar a hablar sobre el libro de Daniel y este tema que es estar firmes. Firmes. Dios nos ha llamado a estar firmes. Y a veces podríamos pensar que firmes es muy normal, ¿no? En las escuelas que dicen, firmes, ya, ¿y qué hacemos? Nos ponemos todos derechitos, con las manos hacia los lados, la cara viendo hacia el frente y sin moverse. Y es como estar firmes, ¿no? A veces se nos olvida, pero somos llamados a permanecer firmes nosotros, no así, no es que estemos así. A permanecer firmes ante todo lo que hay en nuestro alrededor. A permanecer firmes en el sentido de que tenemos que tener convicciones firmes. Firmes quiere decir en cierto punto que no nos movemos, que no nos rendimos ante diferentes situaciones adversas que, hermanos, van a venir, van a suceder. ¿Quién no ha pasado? Todos. Yo sé que está el pare de sufrir y todo esto. Es antibíblico el pensar de esa forma. Estar firmes no significa solamente el ir a la iglesia o estar en las cosas de la iglesia, sino a permanecer firmes realmente ante las dificultades. Uno no sabe. Imaginémonos algo, ¿no? Yo estaba poniendo, yo fui junto con Vane, llegamos a poner estas luces. Nunca pensé que fuera tan alto hasta que estaba arriba. Está muy alto esta parte y tuvimos que pedir prestadas unas escaleras. ¿Y quién ha usado escaleras? ¿Quién lo ha usado prudentemente unas escaleras? ¿Qué es lo que hace antes de subirse? Busca que esté firme la escalera. Porque en cualquier momento conozco gente y creo que me contaban, se han caído de las escaleras. ¿Qué haces para saber que una escalera que está firme, perdón? Como que la mueves, ¿no? Así como que... ¿Qué haces? ¿Qué harías si ves una silla y como que la ves así medio a lo mejor y si me siento me caigo? ¿Qué haces? Y no sé, pones fuerza, ¿no? En esta parte y dices... A ver, para que me vean. Ay, a ver si me va a aguantar. Y ya hay como que te sientes, sí está firme, ya te sientes confiado. Uno sabe que algo es firme hasta que le aplicas una fuerza contraria. Si no, vas a pensar que es firme. La verdad. Por decir, vemos esa estructura y podríamos decir, no, es firme, pero la verdad es que aquellos que las conocen y las han agarrado están bien livianitas. Si le ponemos algo muy pesado, se va a caer. Hay cosas que parecerían ser firmes, pero realmente no son. Hay formas que las visualizamos y decimos, sí aguanta, y a la mera hora no lo hizo, no estaba como tal. Pero lo pones a prueba. Necesitamos poner a prueba las cosas para saber si estamos firmes o no. Y te das cuenta de la realidad. Nosotros también. La única forma de saber que estamos firmes, ¿cuál es? Las pruebas. Es la única forma. Uno podría decir, no, sí, estoy firme, estoy fuerte. Pues mire que no caiga. ¿Cómo? En las pruebas, porque van a venir. Cuando están en las guerras, a mí hace mucho que no veo, pero cuando están en las guerras me gustaban mucho las películas. Y cómo está en una guerra y viene el ejército enemigo y viene con todo y uno está firmes, o sea, todavía no, esperen, firmes.
Y es como, ahora, porque están viendo venir la prueba en ese sentido, están viendo venir a todo el ejército. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres huir? ¿Quieres mejor darte la vuelta y correr hacia el otro lado, esconderte, hacerte bolita porque tienes miedo? No sé, pero el capitán, no sé, el general les está diciendo firmes hasta que yo les diga. Y no es que estén así, sino que estén firmes. Y como hay otras batallas donde chocan y tienen que estar firmes. No sé si algunos me estoy explicando, porque tienen que mantenerse contra el choque. A veces depende del tiempo y la época de la batalla, ¿no? Pero esas partes donde vienen contra los caballos, contra los escudos, y tienen que mantenerse firmes, que no pasen. Y sin importar, obviamente sabemos que gente murió y moría y muere en las guerras. Y tienen que mantener su posición. Si no mantienen la posición, es desobediencia y es corte marcial, ¿verdad? Se dice, y órale por desobedecer. No es solo hablar de una posición derecha o parecer, porque esa es la posición de firmes que nos enseñaron desde niños, firmes. De nada sirve solo mantener o parecer estar firmes si cuando viene la prueba te va a mover, te va a destruir, te va a deshacer. No es solamente parecer, sino realmente resistir. Y ahorita leíamos el versículo 24, el capítulo 24 de Mateo, que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, vivimos en un tiempo peligroso. A lo mejor no lo contemplamos de esa forma siempre, y a veces no lo notamos, pero estoy seguro de esto, porque no estoy hablando de guerras, que sí hay guerras ahorita. Y ayer leía una noticia de una posible nueva guerra en Corea y cosas así. No estoy ahorita hablando exactamente de eso, sino hablo, y tampoco de una pandemia nueva o que vaya a salir, porque sé que pues eso es peligroso. Ya vimos lo que sucede en una pandemia, no es nada agradable, pero hay algo peor, y es el mundo en el que vivimos, un mundo que es gobernado por el pecado. Esa es la realidad en la cual vivimos, un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Un mundo donde a la luz la llaman tinieblas y a las tinieblas le han puesto luz, lo dice Isaías. Imagínense, lo escribió Isaías desde hace bastante tiempo y sigue siendo lo mismo. Y esa es la realidad en la que vivimos el día de hoy. Esa es la cultura en la que vivimos el día de hoy. Nosotros no la podemos cambiar, solamente hay una forma de que cambie. Pero al mismo tiempo, leíamos ahorita en Mateo, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se va a multiplicar la maldad. Y la cultura y la sociedad se va a ir, nuestra cultura, nuestro país, el mundo se va a ir cada vez más y más por caminos cada vez más apartados de Dios. Esa es la realidad. No nos gusta escucharla, pero es lo que está escrito en la palabra de Dios. Las cosas van a empeorar, el mal se va a multiplicar, cada vez el mundo va a ir más en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y si no sigues las reglas de este mundo, va a haber consecuencias. Y han pasado, y tal vez algunos de ustedes sepan de ciertos testimonios en los cuales por estar en Cristo va a haber consecuencias. Aún dentro de la iglesia, en ciertos países, ciertos pastores, como han tenido consecuencias por decir la verdad. Y ni siquiera es una acción, es el decirlo por lo que dice la palabra muchas veces. Los liderazgos en el mundo están apartados de la palabra. Los liderazgos del mundo van en contra de lo que Dios enseña. Y no nada más van en contra, luchan por ello. Levantan a las personas para que luchen por ello, y es sin problema y es abierto. Isaías 5:20 dice así:
A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la realidad en la que vivimos. A veces no estamos muy conscientes de ellos, yo sé, porque las cosas no parecen tan mal aún. Y a veces sí, en ciertos lugares. No lo digo para que tengamos miedo. No. Eso va a pasar y las cosas van a empeorar. Y de hecho, no voy a llegar hasta ahí, pero las cosas van a empeorar para la iglesia en algún momento. Y se va a notar quién prevalece y quién permanece. Y esos son realmente salvos. Pero, aunque no lo digo para tener miedo, lo digo porque debemos estar listos y debemos estar firmes, esperando en algún momento. Tampoco, no es como les digo en otras ocasiones, no es cacería de brujas y no es estar viendo a ver qué va a venir este año. No, sino estar listos como cristianos y estar firmes y listos para perseverar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dirigidos por todo lo que se dice y lo que se hace a nuestro alrededor. Bueno, no deberíamos estar dirigidos por ellos, no debemos. Nosotros somos dirigidos por lo que así dice el Señor. Así dice el Señor. Y el Señor dice en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto estamos viviendo y yo sé que estoy hablando, estoy hablando muy general y podríamos irnos por diferentes cosas que están pasando, que en nuestro país están pasando, que el gobierno está haciendo y va a hacer, y son los planes y es la agenda del gobierno y la agenda de los diferentes partidos políticos. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra esto. Hay una historia en la Biblia que sí, es muy antigua, pero sigue teniendo esta relevancia para nosotros. Porque así es el mundo. Así no ha cambiado. Desde el pecado, así es. Y hoy vamos a iniciar esta serie que se titula Firmes. Y vamos a estar hablando de la vida de ciertos jóvenes que a lo mejor ya los conocen y conocen la historia. Pero son 4 jóvenes judíos que tienen que vivir en una tierra lejana que ya no es Israel. Son 4 jóvenes judíos que tienen que vivir en Babilonia y aprender de Babilonia, trabajar en Babilonia, servir en Babilonia. Pero estos 4 jóvenes nunca dejaron que Babilonia llegara a poseer su corazón. Ahí estuvieron prácticamente toda su vida y sirvieron. Y no nada más sirvieron, vamos a ver más adelante cómo Dios los exalta y los pone en los niveles políticos más altos de ese imperio, pero nunca dejaron que Babilonia entrara a sus vidas. Ahí estuvieron, sí. Fueron 4 jóvenes que vamos a ver cómo van a marcar una diferencia con su estilo de vida. Y los van a ver todos y no va a ser de la secreta. Tampoco es como que sí, es que oraban en secreto. No, lo vamos a ver como más adelante. No oraban en secreto, no proclamaban a su Dios en secreto, no vivían 2 vidas con Babilonia acá y en secreto otra. No, van a marcar un estilo de vida y toda Babilonia se va a dar cuenta de estos 4 jóvenes. Toda Babilonia. Y van a mostrar que sí es posible. Que sí es posible si dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos quitar a Dios de la ecuación. Porque no es exaltar a estos 4 jóvenes, sino más bien exaltar a Dios quien los va a ayudar en todo momento. Es exaltar a Dios que usó a 4 jóvenes que toman una decisión. Es exaltar a Dios que marca la diferencia en estos 4 jóvenes. Es exaltar al Dios que pone el querer y el hacer en estos 4 jóvenes. Y estos 4 jóvenes, a través de lo que Dios está haciendo, van a marcar una diferencia en el imperio más poderoso en ese tiempo.
que era el imperio babilónico. Estos 4 jóvenes, yo creo que ya muchos los conocen, pero creo que conocemos a veces más sus nombres babilónicos, pero son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y vamos a estar aprendiendo de estos 4 jóvenes. Y quiero que veamos y empecemos hoy la historia. Hoy es más que nada como la introducción a esta serie. Y vamos a Daniel, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 solamente. Daniel 1 y 2 dice así la palabra del Señor. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto es el pasado, esto es antes de lo que sucede en Daniel. Es la introducción del contexto en el cual Daniel se va a encontrar. Y viene esta historia de cómo un rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia a Jerusalén. Y dice, y el Señor entregó en sus manos al rey, a Joacim, rey de Judá. Es el Señor quien entrega en sus manos al rey de Babilonia y le entrega parte de los utensilios de la casa de Dios, los trae a Sinar y los ponen los utensilios en la casa de su Dios. Es algo así, no es lo mismo, no es lo mismo, pero es como si un día vinieran y sacaran y van a decir, vamos a llevar todas las cosas de aquí. No es lo mismo porque las cosas del templo eran sagradas y era muy diferente, pero es como decir, vamos a poner el púlpito ahora en la catedral, vamos a poner estas bancas allá y vamos a utilizar esta mesa en la casa de su Dios, de otro Dios. Algo parecido, pero era algo único porque esto, recordemos, era un templo sagrado donde la presencia de Dios estaba, donde Dios había elegido. No había templo en cada ciudad, no, ni en cada colonia, no, era un solo templo, era algo sagrado, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el incenciario, donde estaba el altar, las cosas de bronce, de oro. Y esto que es sagrado se los quitan y lo ponen en los utensilios del tesoro del Dios de ellos. Esto fue algo trágico para el pueblo. Trágico. ¿Por qué? Porque si recordamos la historia de la Biblia, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, donde se construyó ese templo, era una gran nación. Era uno de los imperios más poderosos, de los reinos más poderosos. Era Israel, conocido por los diferentes reinos como un reino grande que estaba prosperando. Iban a conocer el lugar, se hablaba y decían, en ese lugar la plata es considerada ya como nada, está lleno de oro. Si vieran los palacios de Salomón, si vieran el trono de Salomón, se hablaba, imagínense. Y eso que no había internet ni nada. Imagínense, tan grande era, tan importante era, que por pura palabra se conocía, hay un reino que está creciendo muy poderoso por allá. Se llama Israel. Pero por su pecado, por irse tras dioses ajenos y dejar a Dios, por dejar los mandamientos de Dios, ¿qué hace Dios? Los disciplinó. ¿Y qué hizo Dios? Dice la palabra, y fíjense cómo y recalcaba, dice el versículo Dios, y el Señor entregó en sus manos. ¿Quién lo hizo? El Señor. El Señor los disciplinó por su pecado. Y utilizó a dos imperios, que es Asiria, y eso se los había dicho también en los lunes. A en el norte, Asiria, y B, Babilonia en el sur. Y están hablando, y vamos a hablar mucho de Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Babilonia era la capital del imperio babilónico.
el imperio más grande y más poderoso de su tiempo. Este imperio conquistó muchos otros reinos, conquistó a Israel. Era una gran ciudad, una hermosa ciudad, rica y próspera. Era una enorme ciudad, pero era una ciudad llena de idolatría. Babilonia aparece aquí, pero no es la única parte donde aparece. Se ve en 3 partes en toda la Biblia. Hay una razón por la cual digo todo esto. ¿Recuerdan la historia en Génesis de Babel? Es la misma palabra, Babel, Babilonia, es la misma palabra en los originales. Esta torre de Babel, no voy a hablar mucho de esto, pero ¿cuál era la idea? ¿Cuál era el pecado? Desafiar a Dios. ¿Qué hace Dios? Ahí cambia las lenguas. En una otra ocasión es este imperio, Babilonia, es lo mismo. Y utiliza este imperio como una disciplina y un castigo para Dios, que después Dios va a castigar a Babilonia. Y una última, Babilonia, es en Apocalipsis. Fíjense cómo está en Génesis. Está justo antes de ser exiliados, y son exiliados a través de Babilonia, y está al final de la Biblia. Babilonia, la gran ramera. Babilonia, que representa no nada más un lugar o una nación, como en Daniel sí está representando una nación. En Apocalipsis está representando la maldad del mundo, está representando el pecado. Babilonia representa un sistema religioso que es en contra de Dios y de la palabra de Dios. Babilonia en Apocalipsis le llaman la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia no es hablar de solamente una nación, es un sistema, es un pensamiento. Babilonia es lo que va en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra de la palabra. Eso es Babilonia. Lo vemos en Génesis, lo vemos en Daniel, lo vemos en Apocalipsis. No es solo un reino, sino es un significado espiritual, Babilonia. Y tenemos que entenderlo. Es el pecado y todo lo que va en contra de Dios y la iglesia de Dios. Y Dios permitió que este imperio conquistara a su pueblo. Sí, y se los llevara a vivir en medio de Babilonia. Fue Dios. Y es Dios quien lo permite, es Dios quien tiene el control, es Dios quien es soberano y permite que su pueblo sea exiliado, cautivos, y no se van a ir a cualquier lugar, no, van a vivir en medio de la gran ciudad que es Babilonia. Es una prueba, y una prueba muy grande. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Que Dios no es amor? ¿Por qué Dios nos lo perdonó y ya se hubiera ahorrado todo esto? ¿Para qué Dios meterlos en una prueba si Dios es amor? ¿Para qué Dios hacer esto? Porque los ama, por eso lo hace. Porque los ama. Para ellos era una dificultad grande, no es cualquier cosa. Ya no estaban en su tierra, ya no pueden seguir haciendo los sacrificios, ya no pueden estar yendo al templo, lo que era parte de su religión, ya no lo pueden estar haciendo, están en otro lugar, es otra cultura, otras costumbres, otros dioses, otro lenguaje. Y no es lo mismo lo que vivimos a lo mejor aquí un domingo y nos abrazamos y decimos, hermano, Dios te bendiga. No es lo mismo, hola hermana, ¿cómo estás? Hola hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, vamos a cantar. No es lo mismo lo que vivimos aquí a lo que vivimos afuera, y más si es un lugar de trabajo que ves y dices, la verdad es horrible. Un lugar tal vez de trabajo, una escuela donde estás rodeado, donde no se habla como aquí, donde no piensan como en la iglesia. Y ahí está este conflicto donde no nada más no piensan como los de la iglesia o hablan con los de la iglesia, sino que viven en contra de lo que Dios dice.
Ellos estaban en esta situación después de estar en Israel. No, el imperio, tenían Israel superpoderoso y esto, y ahora son llevados cautivos en medio de esta cultura que odia a los otros dioses, que va en contra de los otros dioses. Yo sé que la iglesia tampoco es perfecta y podríamos decir, no, sí, de lo bonito a lo malo. No, yo sé que también hay dificultades aquí. Pero haciendo una comparación, hay una diferencia. Debería haber una diferencia. Donde en el mundo vamos a ver de todo. Donde en el mundo a lo malo se le va a llamar bueno y a lo bueno se le va a llamar malo. Donde es normal. Donde no se confronta el mal. Es más, se aplaude el mal. Qué bueno que estás. Y qué raro que no lo hagas. Qué raro que no hagas, porque eres así, se te ve raro en el mundo. Pero ahí es donde vivimos. La realidad es esa. Nosotros vivimos en medio de Babilonia. En medio de ese pensamiento que va en contra de Dios. Yo sé que podríamos decir, ay, no, todavía no es tan exagerado. Pero es ese pensamiento que se va desarrollando hasta el día final. Una sociedad que va a ir en contra en lo que creemos, en tu trabajo, en tu escuela, aún con tu propia familia podría ser. En medio de esto, y está ese choque de un cristiano en medio de esta sociedad. Jesús oró y mientras oraba dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Esa es la realidad en la cual como cristianos estamos. Estamos aquí, en este mundo. Podemos decir, ay, Aguascalientes no es tan malo. Hay maldad. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Daniel y los suyos estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Y tenían que permanecer firmes en ese pensamiento de, sí estoy aquí, pero no soy de aquí. Mi ciudadanía no es de aquí. La forma de vivir no es la misma que la de aquí. Y Dios sacó a su pueblo y se los llevó para ser probados. Hay quien podría decir eso, lo decía ahorita. Dios no hace esas cosas, de seguro fue el diablo. Porque el diablo nos odia. Porque el diablo odia a la iglesia. Y sí, pero Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Y fue una disciplina para sus hijos, porque les ama. Y eso lo hemos visto. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Porque el pueblo lo necesitaban. Y créanme, el pueblo aprendió. Lo tuvo que hacer a la mala, pero aprendió. No fue sencillo lo que estaban viviendo Daniel, y no nada más ellos cuatro, todo el pueblo que es llevado a Babilonia. No fue sencillo. Fue una prueba, fue aflicción. Tal vez hasta empezaron, y cuando no, cuando estamos en una aflicción nos ponemos a hacer preguntas, nos ponemos a cuestionar, nos ponemos a dudar. ¿Estaré bien? ¿Sí estoy en lo correcto o no? Dudas. ¿Sí hice lo correcto? ¿Estaba con Dios o no? Otros llegan a dudar, ¿Dios realmente existe? ¿Dios realmente es bueno? Porque están en una aflicción, están en una prueba. Y muy seguramente muchos, como en el tiempo de Daniel, dudaron Dios, o dijeron, Dios ya me abandonó. Ya no hay respuesta, ya no hay forma de salir de esto. No era sencillo la situación en la que estaban, pero la idea es que ellos tenían que permanecer firmes 70 años. Porque Dios ya les había dicho, en 70 años los voy a regresar. Tenían que permanecer firmes. Es una película, si lo hicieran película, no, todo esto sería bien increíble, todo lo que tienen que sufrir para permanecer. Y lo vemos como el pueblo de Dios así ha sido, tiene que permanecer firme en las diferentes situaciones. No solo estaban en un país que va en contra de Dios, no solo llegaron por disciplina, hermanos, ellos llegaron humillados.
El versículo 2 decía: aparte de los utensilios de la casa de su Dios, los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. No nada más era su pecado, no, Dios los humilló. Es de las cosas más humillantes que se le podía hacer al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era como si estuvieran humillando a su Dios. En ese tiempo se veía más esto porque era una forma de decir: te conquisté, destruí tu templo, mi Dios es mayor. Eso es lo que hacían los imperios. Iban, no nada más iban y mataban, no, iban y querían destruirlos y querían humillarlos. Y estoy arriba de ti, y adivina qué, mi Dios es mayor y Dios es más fuerte. Mi Dios es más fuerte, le estaban diciendo. Y había utensilios como mesas, vasijas, candelabros, platos, lavatorios, incenciarios. Pero para Dios no fue problema que destruyeran su templo, porque no depende del templo. Dios no tuvo problema en que se llevaran las cosas. Es más, dice la palabra de Dios: el Señor entregó en sus manos y parte de los utensilios. El Señor los entregó. No tiene miedo a que piensen y digan: tu Dios es mayor. Dios sabe quién es. No tiene que ponerse a pruebas a Dios, porque Dios es. Y Dios deja que destruyan su templo y no tiene problema. No tiene que andar probando nada. Él es Dios sobre todo. Él permitió que su pueblo fuera derrotado, humillado, exiliado, destruyeran sus ciudades y destruyeran su templo, fueran trasladados a Babilonia. Permite que su templo sufra, permite que se burlen de su templo, de su pueblo. Un pueblo que va a tener que servir a otro pueblo, donde ya no tienen templo, donde ya no pueden hacer sacrificios. Esto era una prueba y un sufrimiento muy grande para ellos. Estaban derrotados, habían perdido la guerra, perdieron la guerra. Dios los estaba disciplinando. ¿A quién le gusta esto? A nadie. Los disciplinó por su pecado, los confrontó. ¿A quién le gusta ser confrontado por su pecado? Realmente a nadie nos... Cuando te confrontan, cuando viene la situación y te confrontan, quisieras huir, quisieras negarlo. Y muchos, cuando son confrontados con algún pecado, mejor dicen: me voy, me aparto, busco otra iglesia, no pasa nada. O hago mi propia iglesia, no pasa nada. Y mis propias doctrinas, donde no voy a enseñar esto, donde en mi iglesia mejor voy a buscar una donde sea así, 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 me dejen hacer esto, esto y lo otro, es mejor. Y lo hacen, es verdad. Y en mi propia iglesia voy a hacerla y no voy a hacer esto, pam, 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 pam. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser confrontados. Y lo que estaban viviendo no era sencillo. Ellos fueron confrontados y humillados. ¿A quién le gusta? A nadie, pero lo necesitamos. Necesitamos ser confrontados con nuestro pecado a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo al estar leyendo la palabra de Dios, y también a través de un hermano o una hermana que venga y me dice: pastor, vi que hizo esto, sucedió esto, se equivocó al decir esto. ¿Por qué no? Lo necesito, ¿no? Si no, seguiré viviendo pensando que estoy bien. Y no estamos para eso. Estamos para, como una familia y un cuerpo, decir: vamos adelante en santidad, en unidad. Parece ser que Dios los abandonó a todo el pueblo. Muchos pensarían: Dios ya los abandonó por pecadores. Dios ya los abandonó. Y muchos piensan que Dios ya no los va a escuchar. En una ocasión yo tengo un testimonio de cómo hubo unas personas que cayeron en pecado y Dios los confrontó. Yo no sabía. Dios los confronta a través de otras personas, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Cuando vienen conmigo, vienen tristes, pensando: Dios ya no me va a hablar, Dios ya no me va a usar, Dios me abandonó. Y es un pensamiento que puede existir, pero es una mentira, porque hay perdón y hay restauración en Jesús. Hay perdón y restauración de nuestras vidas en Dios. No es seguir en la aflicción, sino permanecer firmes. Firmes.
Ahora, ¿cómo voy a actuar en medio de Babilonia? Cuando estamos en Babilonia, unos pueden decir, pues mira, estoy en Babilonia, pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Ya no estoy en Jerusalén, mi Dios me abandonó, mi Dios no me quiso, ya no estoy allá, ya no tengo que hacer los sacrificios allá, pues vivo como quiera. Es más, pues no sé, estoy en un trabajo, no hay cristianos, puedo hacer lo que quiera, nadie sabe que soy cristiano. Pero otra actitud es, voy a permanecer fiel aunque esté en Babilonia. Voy a permanecer firmes y sé que no va a ser fácil, pero voy a permanecer firme en Dios estando en Babilonia. Y yo quiero que se hagan esa pregunta, ¿cómo vamos a actuar en Babilonia? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tal vez sí, no estamos viviendo la Babilonia de Apocalipsis. Y todavía no está ese pensamiento en su más grande auge, donde va a ser para la iglesia algo muy difícil. Todavía no llegamos a ese tiempo, pero ese pensamiento ya está aquí. Ya está en este mundo. ¿Cómo voy a actuar en este mundo, en esta Babilonia? ¿Cómo voy a actuar ante las injusticias? ¿Cómo voy a actuar ante lo que va en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a actuar en mi trabajo cuando van a pedirme que sea algo que vaya en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a actuar en la escuela? ¿Cómo voy a actuar con mi familia que no es cristiana? ¿Cómo voy a actuar en mi colonia donde todos lo hacen? Es normal. Y es más, si no lo haces, se van a ir en tu contra. Les voy a decir algo, Babilonia es muy astuto y todo lo ha normalizado. Hay cosas que sí son bien obvias, todos lo sabemos, está mal, pero hay cosas que son apenas imperceptibles. Hace poco, no pensaba decirlo, pero hace tiempo me hablaron por teléfono. No sé qué tanto decir, porque estamos en transmisión en vivo, por eso. Pero nos querían dar un apoyo. Una institución nos quería dar un apoyo. Un apoyo que se había buscado, así que me contactaron como el pastor. Hablaron aquí y me dijeron hace tiempo, entregaron este escrito donde querían un apoyo. Y yo, sí, bueno, pues los vamos a apoyar. Perfecto, mándame los papeles, ya los mandé. Y después me dicen, ya se va a dar el apoyo después de un tiempo, unas semanas más. 2-3 personas lo supieron solamente. Yo, perfecto, ¿cómo va a estar? Sí, miren, lo vamos a hacer de esta forma. Y me dicen, solamente que ahorita no va a ser como se hace en otras ocasiones. No sé cómo se hace en otras ocasiones. Dice, pero mire, lo vamos a hacer de esta forma. Ustedes tienen que hacer una carta, pero van a tener que decir esto y se los vamos a dar. Y cuando me estaban diciendo, dije, no, por favor, no me digan eso. Y le tuve que mandar un audio, decir gracias, pero no. Porque eso y les dije, como iglesia, eso es ir en contra de lo que nosotros mismos predicamos. Y eso sería mentir. Tal vez sí utilizaría el dinero para bien, pero eso sería mentir. Así que gracias, pero no. Y sí me llegó a decir, ya otros ya nos han mandado y hemos hecho esto y esto y hecho. Y sí, gracias. Le dije, en otro momento, cuando podamos hacer las cosas bien y todo, y si nos permiten, porque pues no es nuestra decisión, si ustedes nos permiten, pues adelante. Vamos a estar dispuestos mientras lo hagamos bien, porque tal vez, eso es cierto, les voy a decir algo, nadie se iba a dar cuenta. Yo lo pude haber hecho, 2-3 personas tal vez, o a lo mejor nadie se hubiera dado cuenta, hubiera llegado el apoyo y punto. Nos ponemos a hacer con ese dinero lo que sí. Nadie de ustedes se iba a dar cuenta probablemente, pero fue un momento difícil y doy gracias a Dios. No sé que no fui yo, sino que fue Él.
y la gloria es para Él. Nunca me había tocado algo así, creo. O bueno, a ese nivel. Pero sí fue difícil porque era dinero. Y tener que decirle, no, gracias. Nosotros no vamos a hacer, si en otra ocasión se puede, adelante, lo hacemos. Y ahorita leíamos Mateo 24 del 4 al 13 y dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, no se turben, es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y esto va a ser el principio. Los van a entregar a tribulación, los van a matar, van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y dice, muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando a la iglesia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra versión dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El mundo no va a tener piedad y va a decir, ay, es que Él es bueno, es que Él sí anda en las cosas de Dios. No lo toquen. El mundo no va a tener piedad, el mundo no va a tener misericordia, no va a tener tolerancia hasta el cristianismo. Lo dice Jesús, los van a humillar, los van a perseguir, van a ser aborrecidos y los van a matar. Muchos van a tropezar y van a decir, no, yo no puedo con esto, mejor adiós, gracias, gracias. Fue algo bonito, fue una experiencia bonita, pero llegar a este punto, no soy tan así, no soy tan fanático, no soy tan cristiano. Llegar a ese punto, no. Pero va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Y ya estamos en Babilonia, tal vez no somos perseguidos de esa forma aún, tal vez no nos están matando de esa forma aquí, en otros lugares sí, pero lo dice, solamente el que se mantenga firme será salvo. Ahí es donde se va a mostrar, en la prueba se va a mostrar si tienes una fe verdadera o falsa, porque una fe verdadera es de alguien que es cristiano y que ha creído realmente en Cristo, que lo tiene como su Señor, que lo tiene como su Rey. Nosotros, ¿qué nos corresponde? Es mantener esa verdad en el corazón y mantenernos firmes en medio de las diferentes situaciones que vamos a pasar, firmes en Cristo, firmes en medio de Babilonia. Iglesia, es esto, firmes. Este año 2024, y los que siguen, firmes. Firmes. Hay algo que vamos a ver más adelante. Ahorita solamente es esta parte, pero en cuanto más seamos los que estemos firmes y nos estemos apoyando firmes, no es igual a uno solamente firme. En una guerra, en una batalla, no es lo mismo un ejército contra uno que se mantiene firme y todos huyen y dicen, no, yo eso no, yo ahí no me meto, a que todos se mantengan firmes y agarrados, enganchados. Porque firmes nos animamos, firmes nos exhortamos, firmes nos levantamos cuando uno cae. Y firmes nos recordamos cuál es el propósito que tenemos como iglesia. Porque no somos llaneros solitarios, y lo vamos a ver en los capítulos de Daniel. Los varones necesitan de los varones, las mujeres de las mujeres, los jóvenes de jóvenes, y estamos hablando de que vamos hacia el mismo pensamiento, que tenemos la misma idea, que tenemos el mismo propósito. Las familias necesitan de las familias, y estoy hablando de la iglesia. No es para estar solos y decir yo sí, y tampoco es solo por tener amigos, no, y que los jóvenes tengan amigos, las mujeres tengan a sus amigas y los varones tengan a sus amigos, no. Que sí es parte y es bonito, sí, pero es para caminar juntos en la fe.
Es para orar juntos, para que oren juntos, para que se ayuden juntos, para que se apoyen juntos, para que se animen y se exhorten. Poder rendir cuentas y ayudarse con tus hermanos, con tus hermanas. A veces es necesario que alguien más llegue a conocer tu debilidad y la necesidad que tienes para que te ayude a orar. Tener a alguien así es algo increíble y algo que recomiendo, porque no estamos solos y necesitamos permanecer firmes, unidos. Pero hay una verdad, y con esto casi voy terminando, y es que no es por sus fuerzas. Ustedes no se pueden mantener firmes solos. No es que uno aguante más, no es que uno sea más fuerte que otro. No es que yo sí puedo, él no pudo, él es débil. Yo soy mayor, yo soy mejor, yo sí pude mantenerme firme hasta el fin, él no, pobrecito. La Biblia nos exhorta a que perseveremos en Cristo, pero hay un secreto en esto, un gran secreto. Los que permanecen, los que son fieles, los que permanecen firmes, los que pueden perseverar, es gracias al Espíritu Santo. Solamente. Y se van a mantener firmes en medio de las adversidades y en medio de todos los momentos, gracias al Espíritu Santo. Siempre. No podemos permanecer firmes, eso va a ser imposible. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, ¿quién? Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, el que los llama es fiel y así lo hará. ¿Quién? Dice el versículo 23, Dios mismo los va a santificar. Si hemos creído en Cristo Jesús y nuestra confianza está en Él, y confiamos y estamos mostrando que le seguimos, su Espíritu Santo está en mí. Podré permanecer firme en el trabajo, podré permanecer firme con la familia, podré permanecer firme en la escuela, en medio de las pruebas, en medio de Babilonia, porque el Espíritu Santo está en mí. Pensemos y meditemos en esto, en si mi vida realmente está mostrando esa firmeza que debo tener en el Señor. O Babilonia me ha conquistado y Babilonia ha conquistado mi corazón y ya soy como los de Babilonia. La próxima semana iniciaremos con los 4 jóvenes, pero quiero que examinemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones en el mundo en el que vivimos, y cerremos nuestros ojos. Dios nos está llamando a esto. Firmes. Iglesia, firmes. Les voy a decir algo, y es que hay muchas cosas que nos van a querer debilitar y que caigamos. Estos jóvenes pasaron por muchas cosas: sufrimiento, derrota, fracaso. Está la tentación de ser parte del mundo. Ellos estaban siendo disciplinados, era fácil enojarse y quejarse contra su Dios. Y nosotros podemos vivir todo esto. Y en lugar de permanecer firmes, podríamos mejor llorar, deprimirnos, enojarnos, cuestionarnos, dudar. Vivir en Babilonia es tentador. Una vida diferente ahora, tal vez una vida entre comillas de felicidad, donde entre comillas nadie te juzgará, donde tus deseos más carnales se cumplen, y es normal. Babilonia es tentador y es sutil. En tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, el lugar donde vives. Necesitas recordar algo importante. Y es que como cristianos nosotros tenemos algo que ellos no tuvieron. Tenemos una gran ventaja que ellos no tuvieron. Y eso que ellos permanecieron firmes. Y es que recuerdes algo. Dios mismo vino a esta tierra
Dios mismo se humilló y se encargó y tomó forma de hombre y murió en la cruz por tus pecados para darte vida y vida nueva, una vida para que la tomes y la vivas en luz, una vida en libertad y una vida para que glorifiques al Padre en esa libertad que tienes y que te ha dado. Una vida no para libertinaje en medio de Babilonia, sino una vida para dar honor y gloria a Dios. Y te voy a decir algo, vas a ser tentado, vas a vivir aflicciones, pero el Espíritu Santo está en ti. Si has creído, el Espíritu Santo está en ti. Sé que a veces parece imposible permanecer firmes en Babilonia, en medio de las aflicciones, en medio del dolor, en medio de las tentaciones. Y sí, es imposible para ti solo, para ti sola permanecer firme, pero en Dios, para Dios todo es posible. Para Dios no hay imposibles. Y gracias a Él puedes permanecer firme. Y Él va a ser quien te va a sostener en todo momento. Si permaneces firme y si has permanecido firme, dale gracias a Él. Porque no has sido tú y tus fuerzas, ha sido su misericordia que te ha ayudado a permanecer firme hasta el día de hoy. Dale gracias. Pero también dile que te ayude a estar procurando y tomar siempre la decisión de permanecer firmes. Y si no has permanecido firme y te has ido hacia la idea de Babilonia, es momento de que le pidas perdón. Es momento de que ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, tú con Dios le pidas perdón y te arrepientas de tus pecados. Si has vivido en Babilonia y has dejado que Babilonia realmente sea quien esté gobernando tu vida, hoy es momento para que te arrepientas. Si no conoces al Dios, este es el Dios que adoramos. Si no has rendido tu vida ante Él, este es el Dios de gracia y de misericordia, con el que hay salvación, el Dios con el que hay perdón de pecados. Y te invito a que si no lo has conocido, a que si has vivido la vida la cual tú la has querido, una vida que al último el pecado te va a condenar, hay salvación en Cristo Jesús y hay perdón de todos tus pecados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es creer quién es Jesús, es creer quién es Dios y reconocer que tú eres un pecador y confesar los pecados con Él. Reconocer el pecado y la forma de vida que has llevado y arrepentirte de esta vida. Pedirle perdón y pedirle misericordia de la vida que has llevado hasta el día de hoy, de las acciones que has cometido, de los pensamientos que has tenido, de las palabras que han salido de tu boca. Arrepentirte delante de Él y rendir tu vida. Que Él te dé una vida nueva, que Él te perdone de tus pecados. Rendirte ante Él y decirle: aquí estoy, perdóname. Me arrepiento. Haz esto, aun que hay tiempo. Llegará el momento donde no podrás hacerlo. Y síguelo. Y pide la ayuda que te mantenga firme en Él y en su palabra. Altísimo Señor, aquí estamos. Altísimo Dios, gracias porque iniciamos este año y gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos hablas de esta forma, porque es una verdad que tenemos que contemplar. Vivimos en una sociedad caída, en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde el pecado es lo normal. Y es más, a nuestro corazón le agrada y es engañoso y perverso. Pero también reconocemos quiénes somos ahora. Aquellos que hemos creído y hemos rendido nuestra vida, es una vida nueva, es una vida diferente, es una vida que va a marcar una diferencia gracias a quien eres tú en nosotros.
Tú nos has salvado, tú nos has libertado, tú nos has limpiado, nos has hecho nuevas criaturas, nos has salvado, Señor, de la esclavitud del pecado, nos has salvado de la condenación eterna. Tú, Señor, moriste en la cruz por nosotros, derramaste tu sangre por nosotros. Y aquí estamos, Dios, en medio de este mundo caído, y te necesitamos. Y esas palabras que oraste son una verdad. Vivimos en el mundo, pero no somos en el mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía y nuestra identidad está en ti. Ayúdanos a vivir firmes en ti. Ayúdanos a vivir firmes en ti. Porque el que permanezca será salvo y se mostrará esa fe verdadera. Bendito Rey, permítenos seguir aprendiendo de tu palabra y del libro de Daniel, Señor, en estos meses que vienen. Y que sea tu palabra y tu Espíritu Santo quien nos siga redarguyendo y nos lleve a meditar no solo los domingos, sino toda la semana quien tú eres y la responsabilidad que nosotros tenemos ante ti. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Promesas de Dios con el pastor David Leví. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.